¿Hay algo que nos fascine más a los seres humanos que las invasiones extraterrestres a nuestro planeta? Por lo menos hace 122 años que estamos todos enganchados con esto. ¿Por qué lo digo con tanta precisión? Porque hace 122 años, en 1898, Herbert George Wells publicaba la novela La Guerra de los Mundos. Hoy todavía se están haciendo remakes de esa historia. ¿Qué es lo que nos fascina tanto? ¿Por qué nos gusta a los seres humanos que nos invadan los marcianos, como se decía en esa época? Hoy decimos alienígenas, todos pegados a las películas y a los libros que hablan de este tema. Pero especialmente La Guerra de los Mundos, esta novela de ciencia ficción escrita en la época eduardiana en Inglaterra, cuando ni siquiera habíamos tenido las guerras mundiales. Esta novela, como dije, de ciencia ficción hizo un recorrido que llega hasta nuestros días, tan vigente como hace 122 años. En 1938, hace 82 años, el genial Orson Welles producía ese fenómeno que todavía hoy hablamos. Hoy sería una fake news, ¿no? Pero él hizo una versión radiofónica, una especie de noticiero falso en un programa radial que tenía en la CBS en Estados Unidos. Y el 30 de octubre de 1938, en vísperas de Halloween, produjo ese programa radial hablando de la Guerra de los Mundos, armándola como una realidad, por supuesto ficción, que bueno, ya sabemos que provocó que la gente creyera que era cierto. Por supuesto, también en ese momento se hizo más escándalo del que realmente ocurrió, pero hubo algunas situaciones, gente que se asustó, que creyó que era cierto, y de hecho hay un evento que hoy podemos decir muy gracioso, ¿no? Pero en el momento podemos imaginarnos en esa época el terror de la gente, ya que en un pueblo muy chico estaban escuchando por radio lo que decía Orson Welles, y salieron unos hombres a dispararle con sus armas de fuego al tanque de agua del pueblo. Porque a la noche la descripción de los marcianos que hacía Orson Welles era muy parecida a su tanque de agua. Esa fue la primera versión, vuelvo a decir, hace 82 años, radiofónica, por supuesto. Pero 15 años después, en 1953, se filmó la primera película de la Guerra de los Mundos, que curiosamente hizo lo mismo que las dos siguientes, o la siguiente, que fue ambientarla en esa época, no en la época eduardiana en la que había sido escrito, sino en 1953, que fue cuando se estrenó. Esta película estaba protagonizada por Jim Barry y Anne Robinson y ganó un Oscar por los efectos especiales. Si no la vieron, búsquenla porque realmente es épica. Una invasión de marcianos en 1953, con todo lo que la época le podía contextualizar. Esa fue la primera, y ya les digo, ganó un Oscar. Después de esa película, 52 años después, ¿sí? En el 2005, se vuelve a hacer otra película, La Guerra de los Mundos. Esta la tenemos como más cerca porque fue en el 2005, que fue protagonizada por Tom Cruise y Dakota Fanning. ¿Se acuerdan? Esta película fue totalmente distinta, también ambientada en tiempo presente. Por supuesto, con otra tecnología para enfrentar a los marcianos, pero además la curiosidad es que estaba en Estados Unidos ambientada, ¿sí? Fue una película que, bueno, también tuvo sus premios, pero que curiosamente no se adaptó a las características del libro. Sí, por supuesto, sigue el argumento y bueno, siempre termina con que los marcianos son vencidos no por la tecnología nuestra, sino por nuestros virus, por nuestros bichitos que andan en el aire y que a nosotros ya no nos hacen nada. Como dije, en el 2005 se hizo esta película, nuevamente, vuelvo a decir, ambientada en la época del 2005. Bien. El año pasado, en el 2019, la BBC de Londres saca una nueva versión, estrena una nueva versión, que les invito a verla porque
realmente supera todo lo anterior, inclusive aquella épica de 1953. Y la BBC la pone en su lugar, en la época eduardiana, y es muy estimulante para nuestra imaginación ver cómo hace un pueblo que, como dije al principio, no habíamos vivido como humanidad ni la Primera Guerra Mundial ni la Segunda. Así que podemos ubicarnos en esa época. Todo lo que no se conocía no se había fabricado. Claro, el autor, Wells, realmente, si ustedes leen el libro, es una genialidad como trata de explicar desde la tecnología de 1898, ¿sí? Cómo trata de explicar naves extraterrestres, rayos que matan gente. El libro es una genialidad, y esta última versión de la BBC también es una genialidad. Porque realmente ver personas con esos bigotones y las mujeres con corsé y polleras largas enfrentando a los marcianos es una cosa realmente sorprendente. Desde mi punto de vista es la mejor versión porque es la que se ajusta al libro. En algunas cosas. Porque esta versión de la BBC, además de ser realmente muy bien filmada, nos trae otro tipo de historias. Nos enreda una historia entre una pareja que en esa época era casi imposible de pensarse. Estamos hablando no de un matrimonio formal, como la época exigía, pero además tiene un giro que a mi modo la hace muy especial. Y es el final. Porque en el final se muestra un planeta Tierra devastado por esta invasión alienígena, pero los seres humanos triunfaron porque, bueno, ya sabemos, ¿no? Los virus eliminaron a los marcianos, como en todas las películas pasó, acá también, pero queda algo pendiente, y es un comentario que hace uno de los personajes, un científico, casi al final, que dice: ¿en verdad ganamos la guerra? ¿En verdad le ganamos a los marcianos? ¿Seguimos siendo el planeta Tierra que éramos antes de que ellos llegaran? La fotografía y la estética de esta última versión es muy impactante. Yo les invito a verla, no quiero adelantarme a lo que van a ver, porque realmente es impactante ver esa atmósfera en nuestra Tierra, ese ambiente que contextualiza a los personajes después de una guerra con los marcianos. Porque claro, en las otras películas anteriores, bueno, se puede llegar a pensar en algún festejo, en alguien llegando feliz con la nena upa o la gente festejando en las iglesias, como en la película de 1953, porque Dios respondió en sus rezos. Podemos imaginarnos un montón de situaciones, pero el ambiente denso, entristecido, que nos deja la última versión de la BBC es un giro distinto. Es un giro distinto. Vuelvo a repetir, a mí me sorprende que un libro que ya de por sí fue genial, escrito en 1898, haya tenido tantas versiones y cada versión nos engancha más que la anterior. Ya lo dijimos, Orson Welles, la genialidad de Orson Welles haciéndola hace 82 años por radio. Después esta película de 1953, excelente, que gana Oscars a los efectos especiales. Después Steven Spielberg, con la de Tom Cruise y Dakota Fanning, que por supuesto Dakota Fanning se lleva todos los aplausos. Y ahora la de la BBC. ¿Por qué nos fascina tanto que nos invadan los extraterrestres? ¿Por qué nos fascina y nos pegamos al televisor, al cine o a los libros cuando sabemos que hay una invasión a la Tierra? ¿Qué hay en el trasfondo nuestro que nos impacta eso? Es llamativo, ¿no?
Por supuesto, también podemos decir, es un libro tan genial que valía la pena hacer estas y más películas, sí, cierto. Pero en el trasfondo está, ¿por qué nos gusta que nos invadan? Y en este último caso, en esta última versión que impacta por la ambientación eduardiana de personas que tienen que luchar contra tecnología superior cuando, vuelvo a repetir, no había pasado la Primera Guerra Mundial. Había armas de las que ni siquiera podía imaginarse. Y sin embargo, había que describir las naves espaciales, los rayos, las muertes. Bueno, el tema da para mucho más. Porque pensando en estas invasiones de alienígenas me pregunto también por qué nos encanta que nos ganen los zombies o que casi nos ganen los zombies el planeta. Es para pensarlo, ¿no? ¿Qué hay en este trasfondo? Bueno, en este caso, la genialidad de un escritor que hace 122 años lanzó un libro que todavía está vigente. ¿Lo leyeron? ¿Vieron todas las versiones? Son para verlas. Nos vemos en la próxima.